Soy Sofía María Romero, tengo 26 años, y nunca pensé que rompería lazos con mi familia, pero aquella noche lo hice. Sentados a la mesa para cenar en nuestro piso de Madrid, mi madre deslizó una caja de terciopelo hacia mi hermana. La abrió, eran las llaves de un Tesla valorado en 110.000 euros, que brillaban tanto como su sonrisa de suficiencia. Por tu graduación, dijo mi madre, radiante como si mi hermana, de 22 años, acabara de ganar un premio Nobel. Yo me quedé allí sentada, con el tenedor suspendido en el aire y un nudo en el estómago. Había trabajado horas interminables como administrativa, pagado las facturas de la familia e incluso llevado la contabilidad de mi padre cuando su inmobiliaria se vino abajo. Y mi hermana, ella había tenido todos los gastos pagados durante la universidad, y ahora este coche. Entonces mi madre se giró hacia mí, y su sonrisa desapareció. Sofía, el mes que viene tienes que pagar 800 euros de alquiler. Mi padre sorbió su vino en silencio. Mi hermana jugueteaba con las llaves. El corazón me latía con fuerza. Aquello no era solo injusto, era una traición. No discutí. Me levanté, el ruido de la silla al arrastrarse fue lo único que rompió el silencio, y caminé hacia mi habitación. Con las manos temblorosas preparé una bolsa, el portátil, algo de ropa, el móvil. Cogí las llaves de mi viejo Seat Ibiza y conduje hasta casa de mi mejor amiga, Elena. Sin notas. Sin despedidas. El Tesla, desde el garaje, parecía burlarse de mí. A la mañana siguiente abrí mi portátil en el sofá de Elena, con el café ya frío a mi lado. No podía quitarme de la cabeza la inquietud de la noche anterior. Aquellos extractos bancarios que había visto hacía meses mientras ayudaba a mi padre con su negocio. Durante años había sido su contable no oficial, cuadrando cuentas cuando sus negocios iban mal. Pagaba las facturas de la luz y el gas, cubría los libros de texto de Lucía, e incluso aporté dinero para la reparación del coche de mi madre. Pero esa exigencia de 800 euros de alquiler se sentía como un puñal. Para ahondar más en la herida, inicié sesión en la antigua cuenta conjunta que había usado para el negocio de mi padre. Mi acceso seguía activo, probablemente porque él pensó que nunca la revisaría. Me desplacé por las transacciones, con el corazón acelerado. Ahí estaba, una retirada de 50.000 euros fechada hacía 3 años, cuando Lucía empezó en la universidad privada. Otra de 20.000 euros un año después, y luego cantidades más pequeñas que sumaban casi 200.000 euros. Las fechas coincidían con los pagos de la matrícula de Lucía, su nuevo portátil, sus viajes de verano. Se me revolvió el estómago. Esto no era solo favoritismo. Era un robo. Cogí el móvil y busqué a Jaime Pablo Benítez, el antiguo asesor financiero del abuelo Guillermo. Le había conocido una vez hacía años, cuando era una niña y acompañé a mi abuelo a su despacho. Ahora estaba jubilado, pero su número seguía apareciendo en la guía. Marqué con las manos temblorosas. Jaime Benítez, respondió una voz tranquila. Hola, soy Sofía María Romero, la nieta de Guillermo Romero, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Necesito preguntarle sobre algo que mi abuelo preparó para mí. Hubo una pausa. Sofía, esperaba tu llamada, dijo Jaime. Tu abuelo te dejó un fondo fiduciario. 200.000 euros destinados a tu educación y tu futuro. Tu padre, Javier, era el fideicomisario. Se me cortó la respiración. Un fondo fiduciario para mí. Le pedí más detalles, con la mente a toda velocidad. Jaime me explicó cómo el abuelo Guillermo lo había establecido cuando yo tenía 10 años, antes de fallecer. Javier tenía el control total como fideicomisario, y las retiradas que yo había visto no estaban autorizadas para los gastos de Lucía. Jaime tenía una carta del abuelo donde describía sus deseos. «Puedo enviártela», me ofreció. «Por favor», dije con la voz tensa. «Envíamela por correo electrónico ahora mismo». En cuestión de minutos, sonó una notificación en mi bandeja de entrada. Abrí la carta escaneada. La cuidada caligrafía de mi abuelo llenaba la pantalla. Para mi queridísima Sofía, comenzaba. Este fondo es para tus sueños. La universidad, un hogar. Una vida que construyas bajo tus propias condiciones. No dejes que nadie te lo arrebate. Me escocían los ojos. Mi abuelo lo había visto venir. El favoritismo de mi padre.
El silencio de mi madre. Las recompensas interminables de Lucía. Había intentado protegerme. Me recosté mirando el techo del piso de Elena. Todos esos años trabajando horas extra, saltándome las vacaciones, inyectando dinero en la familia. Y mi padre había estado desviando mi futuro para financiar el de Lucía. Pensé en la voz de mi madre en la cena, tan despreocupada al pedirme el alquiler. ¿Lo sabía? ¿Y Lucía? Mi móvil vibró. Otro mensaje de mi madre. Lo descarté. No iban a poder justificar esto. Elena entró con 2 tazas de café recién hecho. ¿Estás bien?, preguntó sentándose a mi lado. No, admití, enseñándole la carta. Papá cogió dinero que era mío. 200.000 euros. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué vas a hacer? Apreté la mandíbula. Descubrir cuánto se llevó y hacer que me lo devuelva. Elena asintió apretándome el hombro. Puedes hacerlo. Para lo que necesites, aquí estoy. Pasé el resto del día investigando más a fondo, revisando registros bancarios, cruzando fechas. Cada retirada era un golpe: dinero para la residencia de estudiantes de Lucía, el seguro de su coche, incluso un viaje de fin de curso a Cancún. Mi dinero, el regalo de mi abuelo para mí. No solo estaba enfadada. Estaba harta de ser el felpudo de la familia. Jaime prometió enviarme más documentos, extractos de cuenta, pruebas de la mala gestión de Javier. Le di las gracias con voz firme. Esto no había terminado. Cerré el portátil, mi determinación se endurecía. Mi padre pensaba que me quedaría callada, que seguiría interpretando el papel de la hija buena. Se equivocaba. Esa tarde volví a llamar a Jaime. Mis manos estaban firmes ahora, pero mi corazón no. Necesitaba detalles, pruebas irrefutables de lo que Javier había hecho. Cuéntamelo todo sobre el fondo, le dije con voz decidida. Jaime no dudó. Tu abuelo estableció un fondo fiduciario de 200.000 euros para ti en 2008 cuando tenías 10 años. Dijo que era para tu educación, quizás para una casa algún día. Javier, como fideicomisario, tenía acceso, pero no derecho a redirigir los fondos. Me envió una carpeta con documentos, extractos bancarios, el acuerdo del fondo fiduciario, todo sellado con la firma del abuelo Guillermo. Los registros mostraban las retiradas: 50.000 euros para la matrícula de Lucía en la universidad privada en 2020, 20.000 euros para su Erasmus en París, 10.000 euros para los pagos de su coche. Sumas más pequeñas cubrían sus nuevos móviles, incluso un viaje de esquí el invierno pasado. Casi todo el fondo había desaparecido. Agarré el teléfono con los nudillos blancos. Javier no solo había favorecido a Lucía. Había borrado mi futuro para financiar el suyo. Yo había pasado años trabajando en turnos de noche, pagando las facturas de la familia, pensando que nos mantenía a flote. Había cubierto la compra cuando los negocios de papá iban mal, ordenado su papeleo, incluso pagado los libros de texto de Lucía. Y esta era mi recompensa. Nada. Paseaba por el salón de Elena, mi ira crecía. Usó mi dinero, le dije a Elena, golpeando los documentos sobre su mesa de centro. Cada céntimo que el abuelo me dejó fue para Lucía. Elena hojeó los papeles, con el rostro pálido. Esto es asqueroso. Tu padre lo planeó. Asentí con la mandíbula apretada. Y mamá nunca dijo una palabra. Lo permitió. Me abrazó, su voz era feroz. No te mereces esto, Sofía. Tienes que luchar. Sus palabras encendieron un fuego en mí. Había sido la que solucionaba los problemas de la familia, la que se mantenía callada, trabajaba duro y no pedía nada. Pero Javier había cruzado una línea. El fondo de mi abuelo era mi oportunidad de tener una carrera, un hogar, una vida que me había ganado. No iba a dejar que se saliera con la suya. Pensé en Lucía conduciendo su Tesla, probablemente sin tener ni idea de dónde venía el dinero. ¿Lo sabía? ¿Le importaba? Los mensajes de mi madre seguían llegando, 3 más desde ayer, todos sin leer. No quería sus excusas. Quería justicia. Javier pensaba que me rendiría, como siempre. Estaba equivocado. Abrí el portátil y busqué un abogado en Madrid.
El nombre de Esteban Torres Vargas apareció, un especialista en fideicomisos y sucesiones con reputación de ganar casos difíciles. Su página web mostraba a un hombre de mirada penetrante, de unos 30 y tantos años, que prometía hacer rendir cuentas a los fiduciarios. Las reseñas de los clientes lo describían como implacable. Eso es lo que necesitaba. Marqué el número de su bufete con el pulso ahora firme. Bufete de abogados Torres Vargas, respondió una mujer. Soy Sofía Romero, dije. Necesito hablar con Esteban Torres sobre un fondo fiduciario que mi padre ha malversado. Me concertó una cita para la mañana siguiente. Colgué con mi resolución ya sólida. Javier había tomado lo que era mío, pero yo iba a recuperarlo. El fondo de mi abuelo no era solo dinero. Era su fe en mí. No iba a renunciar a eso. A la mañana siguiente conduje hasta el despacho de Esteban en el centro de Madrid. Su edificio era elegante, todo cristal y ángulos afilados, pero apenas me fijé. Mi atención estaba en la carpeta que llevaba en el bolso, los documentos de Jaime, la prueba de la traición de Javier. Entré en el despacho de Esteban Torres Vargas, con las manos firmes pero el corazón desbocado. Esteban me saludó, su apretón de manos fue seguro. Sofía Romero, ¿verdad? Cuénteme qué ocurre. Le expuse todo, el fondo de mi abuelo, los 200.000 euros, las retiradas de Javier para la matrícula, los viajes y el coche de Lucía. Le entregué los extractos bancarios y el acuerdo del fondo. Mi padre usó mi dinero, dije con voz fría. Lo quiero de vuelta. Esteban hojeó los documentos, su expresión era aguda. Esto es una violación clara, dijo, reclinándose en su silla. Como fideicomisario, Javier tenía el deber legal de administrar el fondo en su interés. Redirigir los fondos a su hermana sin su consentimiento es un incumplimiento del deber fiduciario. Podemos demandar por restitución, y quizás incluso por daños y perjuicios. Asentí, mi determinación se fortalecía. ¿Qué tenemos que hacer? Me explicó el proceso: presentar una demanda, exigir una rendición de cuentas del fondo y solicitar una orden judicial para recuperar el dinero. Necesitaremos cada documento que tenga, dijo. Registros bancarios, el acuerdo del fondo, cualquier cosa que demuestre las acciones de Javier. Estuve de acuerdo y le entregué copias de todo lo que Jaime me había enviado. Esteban prometió redactar la demanda y presentarla en cuestión de días. No será rápido, me advirtió. Pero tiene un caso muy sólido. De vuelta en casa de Elena, me sumergí en mi curso online de diseño gráfico. Había estado trabajando en el proyecto de un logo para un cliente ficticio, ajustando tipografías y colores hasta altas horas de la noche. Me mantenía con los pies en la tierra, un recordatorio de que estaba construyendo algo para mí. Mi portátil sonó con correos electrónicos de mi profesora elogiando mi última entrega. «Tienes talento, Sofía», escribió. Sonreí por primera vez en días. Mi teléfono no paraba de vibrar. 5 llamadas de mi madre, 2 de Javier, incluso una de Lucía. Dejé que saltara el buzón de voz. Los mensajes de mi madre eran vagos, pidiéndome que volviera a casa a hablar. Los de Javier eran más cortantes, exigiendo saber por qué estaba causando problemas. El de Lucía era solo su nombre, como si eso fuera suficiente para hacerme volver. Los borré todos. No tenían derecho a culpabilizarme ahora. Elena se dio cuenta de que mi teléfono se iluminaba. No se rinden, dijo sirviéndome una tila. Pueden intentarlo todo lo que quieran, respondí con voz plana. He terminado con sus excusas. Ella sonrió. Esa es mi chica. No pierdas de vista el objetivo. Pasé la semana siguiente reuniendo más pruebas. Jaime envió registros adicionales, correos electrónicos de Javier solicitando retiradas del fondo, alegando que eran para gastos familiares. Cada correo era una mentira, vinculada a la matrícula o los viajes de Lucía. Se los reenvié a Esteban, quien me llamó para confirmar que había presentado la demanda. Exigimos la restitución total, dijo. 200.000 euros más intereses y costas legales. Continué con mi curso de diseño, entregando un nuevo proyecto, el prototipo de una web para una pastelería local. Los comentarios de mi profesora fueron entusiastas, animándome a perfeccionar mi portafolio. No solo estaba luchando por el dinero de mi abuelo.
Estaba luchando por la vida que él había querido para mí. Por la noche dibujaba ideas para mi futuro, quizás un negocio como freelance, mi propio apartamento. Las acciones de Javier me habían robado años, pero no iba a dejar que me robara mis sueños. Mi teléfono volvió a vibrar. Otra llamada de mi madre. Lo silencié. Me concentré en el correo de Esteban que detallaba nuestros próximos pasos, presentación de pruebas, declaraciones, una fecha para el juicio en unas pocas semanas. Javier tendría que responder por lo que había hecho. No iba a dar marcha atrás. 3 semanas después me senté en la sala de un juzgado de Madrid, con las manos fuertemente entrelazadas en mi regazo. La sala era austera, todo paneles de madera y luces fluorescentes, pero mi atención estaba en Esteban, de pie en la mesa del demandante. Se ajustó la corbata, listo para presentar mi caso. Al otro lado del pasillo, Javier estaba sentado con su abogado, su rostro era una máscara de desafío. Mi madre estaba a su lado, sus ojos se desviaban hacia mí. Lucía no estaba, probablemente demasiado ocupada con su Tesla. Esteban comenzó con voz firme. Señoría, mi clienta Sofía Romero era la única beneficiaria de un fondo fiduciario de 200.000 euros establecido por su abuelo, Guillermo Romero, en 2008. Su padre, Javier Romero, como fideicomisario, desvió estos fondos para beneficiar a su otra hija sin el consentimiento de Sofía. Sostuvo una pila de documentos, extractos bancarios, el acuerdo del fondo, correos electrónicos de Javier solicitando retiradas para la matrícula de Lucía, su Erasmus y los pagos del coche. Estos registros muestran un claro incumplimiento del deber fiduciario. La jueza, una mujer severa de pelo plateado, se inclinó hacia adelante examinando las pruebas. Esteban continuó, detallando cada retirada. 50.000 euros para la universidad, 20.000 euros para París, 10.000 euros para el seguro del coche de Lucía. Sofía no recibió nada, dijo. Trabajó para mantener a su familia, sin saber que su propia herencia estaba siendo malversada. El abogado de Javier se levantó, ajustándose las gafas. Mi cliente actuó en el mejor interés de la familia, afirmó. El fondo se utilizó para gastos del hogar, no solo para un individuo. Javier asintió con la mandíbula tensa, evitando mi mirada. Esteban contraatacó presentando un correo electrónico de Javier a Jaime fechado en 2020 solicitando fondos para la educación de Lucía. Esto no era para la familia, dijo Esteban. Fue selectivo, deliberado e ilegal. Miré a mi madre. Se retorcía las manos en el regazo, su rostro estaba pálido. Movió los labios, Sofía, lo siento, pero aparté la mirada. Sus disculpas llegaban demasiado tarde. Había pasado años cubriendo sus facturas, arreglando sus desastres mientras a Lucía se lo daban todo. Esto no era solo por el dinero. Era por la confianza, y ellos la habían destrozado. La jueza llamó a Javier al estrado. Se enderezó, su voz era calmada pero tensa. Pensé que estaba haciendo lo correcto por mis 2 hijas, dijo. El fondo era dinero familiar. Lo usé para mantenernos estables. Esteban no aflojó. ¿Consintió Sofía estas retiradas?, preguntó mostrando el acuerdo del fondo. ¿Le informó usted como beneficiaria? Javier vaciló, sus ojos parpadearon. No, admitió. Lo gestioné yo mismo. La sala quedó en silencio. La pluma de la jueza arañaba su bloc de notas. Esteban le entregó un último documento, una carta notariada de Jaime, confirmando la intención del abuelo Guillermo de que el fondo apoyara mi educación y futuro, no el de Lucía. Esta era la herencia de Sofía, dijo Esteban. Javier Romero violó su deber como fideicomisario. Mi madre se levantó con la voz temblorosa. Sofía, por favor, hablemos. No queríamos hacerte daño. Sus ojos estaban húmedos, pero mantuve los míos en la jueza. No estaba allí para lágrimas ni excusas. Estaba allí por justicia. La jueza respiró hondo y dictó su fallo. Basándome en las pruebas, declaro a Javier Romero responsable de incumplimiento del deber fiduciario. El tribunal ordena la restitución de 200.000 euros a Sofía Romero, más 25.000 euros en concepto de daños punitivos por conducta dolosa. Hizo una pausa, su mirada era penetrante. Señor Romero, sus acciones fueron una clara violación de la ley de fideicomisos.
También cubrirá todas las costas legales. El rostro de Javier se puso blanco. Mi madre ahogó un grito, agarrándose a su brazo. Yo permanecí quieta, el corazón me latía con fuerza, pero de forma constante. El mazo golpeó y el peso de años se levantó de mis hombros. El fondo de mi abuelo era mío de nuevo. No solo el dinero, sino su fe en mí. Esteban se giró hacia mí, con una pequeña sonrisa en su rostro. Lo conseguimos, Sofía. Has ganado. Asentí con voz baja. Gracias por todo. Al salir de la sala, mi madre se acercó con las manos extendidas. Sofía, ¿podemos hablar? Seguimos siendo familia. Di un paso atrás, mi tono fue firme. Tomasteis vuestra decisión, Carmen. Todos la tomasteis. Pasé a su lado con la cabeza alta. Javier gritó mi nombre, pero no me di la vuelta. Lucía ni siquiera se había presentado. Ya no eran mi familia. Fuera a Elena esperaba en su coche, con una amplia sonrisa cuando me vio. Lo has bordado, ¿verdad? Me van a devolver hasta el último céntimo, dije entrando en el asiento del copiloto. ¿Y más? Me chocó la mano. Esa es mi chica. ¿Y ahora qué? Miré por la ventanilla, el perfil de Madrid recortado contra el cielo. Ahora a construir mi vida, a mi manera. La victoria no era solo el dinero. Era saber que había luchado por mí misma, por el legado de mi abuelo. Las mentiras de Javier, el silencio de mi madre, el privilegio de Lucía. Ya no podían tocarme. Era libre. Un mes después, firmé los papeles de mi nuevo apartamento en el barrio de Argüelles. Era pequeño, de un dormitorio con un balconcito, pero era mío. Los 200.000 euros del fondo, más los 25.000 euros de la sanción, cubrieron la entrada y me dejaron suficiente para empezar mi vida de nuevo. Me quedé en el salón vacío con las llaves en la mano, sintiendo un orgullo tranquilo. Esto era lo que el abuelo Guillermo había querido para mí, un lugar al que llamar hogar. Pasé la primera semana instalándome, pintando las paredes de un gris suave y deshaciendo las cajas que Elena me había ayudado a traer de su casa. Ella había insistido en cargar las más pesadas, bromeando con que su cuota del gimnasio por fin estaba dando sus frutos. Este sitio es perfecto para ti, dijo, dejando una lámpara en el suelo. Tiene tu rollo. Sencillo pero con carácter. Sonreí, agradecida. No podría haber hecho esto sin ti. Ella me quitó importancia con un gesto. Lo estás haciendo todo tú sola, Sofía. Yo solo soy la animadora. Con el apartamento listo me lancé de lleno al diseño gráfico como freelance. Mi curso online había terminado y mi portafolio logos, prototipos de webs, proyectos de branding era lo suficientemente sólido como para empezar a buscar clientes. Creé un perfil en una plataforma para autónomos y en cuestión de días, recibí un mensaje de Cristina López Moreno, la dueña de una pastelería local que necesitaba renovar su imagen. Su correo era cordial pero directo. Me encanta tu estilo. ¿Podrías diseñar un logo y un menú para mi tienda? Conocí a Cristina en su pastelería, un lugar acogedor llamado El Dulce Rincón, que olía a croissants recién hechos. Tendría unos 30 y tantos años, con una mirada aguda y una risa fácil. Quiero algo moderno pero cálido, dijo pasándome un café. ¿Crees que puedes con ello? Por supuesto, respondí, esbozando ideas en una servilleta. Conectamos al instante intercambiando conceptos entre pasteles. Al final de la reunión, me había contratado para el proyecto completo, logo, menús e incluso una página web. Era mi primer cliente real, y sentí como si una puerta se estuviera abriendo. De vuelta a casa, trabajé hasta tarde perfeccionando el logo de Cristina. El brillo de mi portátil iluminaba el apartamento silencioso, mis bocetos esparcidos por la mesa. Cada línea que dibujaba, cada color que elegía, se sentía como un paso hacia el futuro que mi abuelo había imaginado. No solo estaba diseñando para Cristina, estaba construyendo una carrera, algo que nadie podría quitarme. Mi teléfono vibró interrumpiendo mi concentración. La pantalla mostraba 35 llamadas perdidas. 20 de Carmen, 10 de Javier, 5 de Lucía. Llevaban semanas llamando, dejando mensajes de voz que no había escuchado. Los de Carmen eran largos, suplicando una conversación.
Los de Javier eran secos, exigiéndome que parara esta tontería. Los de Lucía eran breves, solo su nombre, como si esperara que la llamara de vuelta. No lo hice. Habían tomado sus decisiones hacía años, priorizando la vida de Lucía sobre la mía. Ya no era su solucionadora de problemas. Elena vino a la noche siguiente con comida tailandesa para llevar. Nos sentamos en mi balcón, con las luces de la ciudad parpadeando abajo. ¿Tu familia sigue bombardeándote el teléfono?, preguntó, mirando mi pantalla. Sí, dije, removiendo mis fideos. Ya van 35 llamadas. No voy a contestar. Ella asintió, su expresión firme. Bien. No les debes nada. Me recliné, el aire nocturno era fresco en mi cara. Es extraño. Una parte de mí se pregunta qué querrán decir. Pero luego recuerdo que tuvieron años para decirlo. Elena levantó su vaso. Por los nuevos comienzos. Y por ti que lo estás petando. Me reí, chocando mi vaso con el suyo. Por eso. La semana siguiente Cristina me escribió, encantada con el borrador del logo. Es exactamente lo que quería, escribió. ¿Puedes pasarte para hablar de la web? Volví a quedar con ella en el Dulce Rincón, donde me presentó a su personal y me mostró sus planes para un menú de verano. Nuestras reuniones se convirtieron en charlas de café habituales, sus historias sobre cómo llevar la pastelería se mezclaban con mis ideas para su marca. No era solo una clienta, se estaba convirtiendo en una amiga. Mi trabajo como freelance crecía de forma constante. Otro cliente, una cafetería de la zona, me contrató para diseñar un cartel. Luego una ONG me contactó para un paquete de branding. Monté un pequeño rincón de oficina en mi apartamento con un escritorio y un tablero de inspiración. Cada proyecto se sentía como un ladrillo en los cimientos de mi nueva vida. Las llamadas de mi familia no cesaron, pero se desvanecieron hasta convertirse en ruido de fondo. Bloqueé el número de Carmen después de su 21ª llamada. Los mensajes de voz de Javier se volvieron más furiosos, mencionando la lealtad familiar. Las llamadas de Lucía se detuvieron después de la 5ª, como si se hubiera rendido. No me importaba. Mi mundo estaba aquí ahora. Mi apartamento, mi trabajo, la risa de Elena, el aliento de Cristina. Había dejado de mirar atrás. 2 meses después mi apartamento bullía de risas. Era mi 27 cumpleaños, y Elena había convertido mi salón en una zona de fiesta. Guirnaldas de luces colgaban sobre la puerta del balcón, una lista de reproducción de indie rock sonaba a través de un altavoz prestado, y una tarta de la pastelería de Cristina tenía mi nombre escrito con una caligrafía elegante. Elena invitó a un puñado de amigos, algunos de su círculo artístico, otros que yo había conocido a través de mi trabajo. Llenaron el espacio con charlas, el tintineo de los vasos e historias que me hicieron doler las mejillas de tanto sonreír. Cristina llegó con una bandeja de cupcakes, su sonrisa era amplia. Invita a la casa, dijo, dejándolos en la encimera de mi cocina. Eres oficialmente mi clienta favorita. Me reí, dándole un refresco. Solo porque pago a tiempo. Ella me guiñó un ojo. Por eso y porque haces que mi pastelería se vea increíble. La noche se sentía ligera, como si el peso del último año finalmente se hubiera disipado. Elena propuso un brindis, su copa brillaba bajo las luces. Por Sofía, dijo, por construir una vida que es completamente suya. Todos vitorearon, y sentí una calidez que no había conocido en años. Estas personas, amigos que me elegían no por obligación, sino porque me veían, eran mi nueva familia. Después de que todos se fueran, mientras limpiaba, Elena se quedó para ayudar. Parecías feliz esta noche, dijo. De verdad feliz. Lo soy, admití. Por primera vez en mucho tiempo. Más tarde, sola, saqué la carta del abuelo Guillermo de un cajón. Desdoblé el papel gastado, su caligrafía firme era un recordatorio de su amor. Había escrito sobre su fe en mi fortaleza, instándome a forjar mi propio camino. Tú eres suficiente, había escrito. Esas palabras resonaban de manera diferente ahora. No se trataba solo del dinero. Se trataba de mí, valiéndome por mí misma. A la mañana siguiente Cristina me envió un mensaje para que pasara por el Dulce Rincón a revisar los nuevos diseños del menú. La pastelería estaba llena.
Me hizo un gesto para que fuera a una mesa en la esquina. Son perfectos, dijo. Estás haciendo que mi negocio brille. Mi trabajo como freelance estaba prosperando. Había conseguido 2 clientes más, un estudio de yoga y una librería local. Había oído rumores sobre Javier a través de un conocido común en la librería. Su negocio inmobiliario se estaba desmoronando. Los clientes se habían echado atrás después de que la noticia de la demanda se extendiera por la comunidad empresarial de Madrid. Nadie confiaba en un hombre que había malversado la herencia de su hija. Había perdido negocios, su oficina, incluso su reputación. Supe que Lucía se había mudado a Barcelona. El mismo conocido mencionó que había conseguido un trabajo en una agencia de marketing, viviendo en un estudio diminuto sin rastro del Tesla. Estaba empezando de nuevo, igual que yo. Pero no me importaba saber más. Su vida era suya y la mía, mía. Mi teléfono había dejado de sonar hacía semanas. Las 35 llamadas perdidas fueron lo último. Un último correo electrónico de Carmen llegó la semana pasada, pidiendo una última oportunidad para explicarse. Lo borré sin leerlo. Tuvieron años para elegirme, para verme. No tenían derecho a reescribir la historia ahora. Elena pasó esa tarde. Estábamos haciendo una lluvia de ideas para un mural en un centro comunitario, dibujando en mi balcón bajo la luz del atardecer. ¿Piensas en ellos alguna vez?, preguntó. A veces respondí, pero ya no como antes. Ya no son mi historia. Ella asintió, su sonrisa era serena. Estás escribiendo una mejor. Miré la ciudad, sus luces firmes y brillantes. Esta era mi vida ahora. Mi apartamento, mi trabajo, mis amigos, mis decisiones. La carta del abuelo tenía razón. Yo era suficiente. Romper con Javier, Carmen y Lucía no fue solo cerrar una puerta. Fue abrir un mundo donde yo definía mi propio valor. Me había elegido a mí misma, y esa fue la decisión correcta.